Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Como ustedes recordarán, en varias oportunidades les he comentado lo orgulloso que me he sentido cuando viajando por el exterior he tenido referencias de los programas educativos de desarrollo de la inteligencia, de las habilidades del pensamiento que se están haciendo fuera de Venezuela por venezolanos que participaron activamente en lo que aquí se llamó el Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia. Una de las personas de las que más he oído hablar y a la que estoy conociendo esta noche es la profesora Margarita de Sánchez. Profesora, usted, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo llegó al Ministerio de la Inteligencia? Fue una coincidencia. No conocía yo al doctor Machado, pero en el año 78, cuando se creó el Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia, el doctor Machado hizo contacto inmediatamente, fue una medida muy inteligente de su parte, con el Ministerio de Educación, porque él quería que todos los programas ocurrieran, se llevaran a la práctica a través del Ministerio de Educación. Y en ese momento estaba el doctor Gabriel Zambrano, de director de planeamiento, con el cual yo había tenido mucho intercambio intelectual en relación con el trabajo que realizaba y el que yo también venía realizando como profesora de matemáticas y física en el Instituto Pedagógico de Caracas. Y a partir de ese momento, el doctor Zambrano le sugirió al doctor Machado que por qué no me invitaban. Él decía, a ella le gustan los retos, ¿por qué usted no la invita a que ella participe y le coordine o le dirija estos programas? ¿Y cómo llega usted de ser profesora de física y matemáticas al campo de la inteligencia? ¿Qué trayectoria siguió? Había habido una inquietud a nivel internacional por el desarrollo de los procesos del pensamiento para la física y la matemática. Y desde el año 60 había tenido la suerte de que el Instituto Pedagógico me había estado involucrando en Estados Unidos y en Brasil y en otros países en ese gran movimiento que ocurrió después del Sputnik, donde los Estados Unidos pensaron que ellos no habían llegado a la Luna o no habían logrado poner un satélite porque no habían tenido un apoyo en el desarrollo científico de sus estudiantes de una manera adecuada. Y crearon una serie de proyectos y dieron un apoyo a la investigación. Como consecuencia de esto, a mí me tocó participar por suerte en este movimiento. Estuve 10 años trabajando en eso hasta el 70. En el 70 inclusive fui invitada por la Universidad de Harvard para ayudarlos a ellos en la adaptación a Latinoamérica de un programa que ellos desarrollaron con ese objetivo que se llamó el Harvard Project Physics. Y después de eso, tuve contacto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con el doctor French, un físico que estaba haciendo un análisis de las dificultades que tenían los estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts porque se había notado un descenso en su desempeño académico en los últimos años. Y por ahí venía mi inquietud en resolución de problemas. Por supuesto, Siempre vinculada al Instituto Pedagógico. Siempre vinculada al Instituto Pedagógico y por supuesto a la enseñanza, porque en el Instituto Pedagógico recibimos formación en las áreas de la especialidad, física, matemáticas, pero a la vez un fuerte componente educativo en nuestra formación. Y por supuesto se había reforzado mucho más con todas estas actividades internacionales y ya estaba, como quien dice, en un estado de madurez como para empezar a pensar en la posibilidad de cómo hacer para educar a las personas para mejorar su desempeño. Ese era el énfasis hasta el momento en que yo entré en el Ministerio de la Inteligencia. Pero desde mi punto de vista, en el año 78 marca un hito en el desarrollo y en la concepción de lo que es la inteligencia y cómo se liga esto con el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Yo podría decir que esto se divide en antes de Luis Alberto Machado y después de Luis Alberto Machado. Es decir, el año 78 marca ese cambio y ese cambio lo dirige y lo determina precisamente la intuición, esa idea tan fuera de lugar en aquel momento y tan increíble en ese momento, pero que luego congeló y funcionó como algo interesantísimo para el desarrollo del ser humano. ¿Y cuál fue el reto que hace un rato usted comentaba que le gustaban los retos? ¿Cuál fue el reto que usted vio en el año 78 para irse a trabajar al Ministerio de la Inteligencia, que era una idea que
que en ese momento no tenía ninguna aceptación en Venezuela. Sí. Siempre me han gustado las cosas nuevas, me ha gustado la novedad y me ha gustado trabajar por las cosas diferentes. Y por lo tanto, pues en física había trabajado mucho generando proyectos para la enseñanza que prácticamente pues se salían un poco de lo común. Por otra parte, pues eso lo sabía Gabriel Zambrano. Por otra parte, pues yo veía que era un área de muchísimo porvenir porque había pensado siempre que los muchachos muchas veces no necesitaban más matemáticas ni más física. Muchas veces lo que necesitaban era razonar adecuadamente para poder llegar a las soluciones adecuadas de sus problemas. Y esto lo había comprobado con muchos alumnos de los que tenía. Inclusive me había bajado a nivel de secundaria y de preuniversitario a dar clases en algunos colegios para ver si esa hipótesis que tenía era realmente valedera. Y en ese momento estaba en ese cuestionamiento sobre la manera como estábamos enseñando la física y buscando otras alternativas. ¿Cuál es su formación académica? Primero estudié química industrial, luego estuve trabajando en investigación en esa área y finalmente empecé a pensar que para mis hijos y para todas las cosas era mejor que me dedicara a la educación y estudié entonces en el pedagógico física y matemáticas. Trabajé como profesora de física y matemáticas en el pedagógico por 27 años, pero en mis últimos años el pedagógico me involucró mucho en programas internacionales y me mandó a Estados Unidos por sugerencia de un profesor de la Universidad de Texas en Austin a hacer la maestría allá. Y de paso, pues yo me quedé, me hicieron un programa para doctorado, me prorrogaron la beca y terminé mi doctorado en educación en ciencias. ¿Y en qué hizo la maestría? En física nuclear. En física nuclear. Sí, es decir, yo hice mi maestría en física y mi tesis la hice en física nuclear, pero no me dediqué nunca a la investigación en física, sino a la enseñanza de la física. La tesis era más bien como una tesis ligada a la educación, más no a la física pura. Mi maestría fue un máster en artes. ¿Qué vio usted en el doctor Machado que la hizo pensar que valía la pena emprender esa aventura maravillosa que fue el Ministerio de la Inteligencia? Porque en ese momento, repito, muy poca gente creía en el doctor Machado. Sí. Vi, por una parte, la fe que él tenía. Por otra parte, los argumentos que él planteaba eran argumentos que estaban basados en su perspectiva particular, pero que sin embargo para mí tenían una gran validez, porque correspondían con muchos de los aspectos que yo he observado en la realidad. Ahora, cuando uno habla con la gente, uno encuentra con que hay ciertos terrenos en donde la gente considera que la repartición de los bienes es muy injusta. Por ejemplo, en lo que se refiere a belleza, la gente considera, por lo general, que la belleza está repartida muy injustamente y que hay mujeres muy bellas, mujeres muy feas y en materia de dinero ocurre lo mismo. La gente siempre está incómoda y piensa que la riqueza está repartida injustamente, que unos tienen mucho más de lo que necesitan y otros tienen mucho menos. En cambio, en materia de inteligencia pareciera que hay una especie de conformidad general con la inteligencia que cada quien tiene. Nadie se queja de que tiene menos inteligencia y a lo mejor por eso no hacen esfuerzos por desarrollarla. Pero hay como primero una gran conformidad con lo que se tiene. La gente no piensa que hay una distribución injusta de la inteligencia, por lo menos uno no lo nota. Y por otra parte, la gente además me da la impresión de que tiene la idea de que uno tiene la inteligencia con la que nace y punto, y que eso no es posible desarrollarlo, ni ampliarlo, ni mejorarlo. ¿Usted sí. ¿Qué cree de eso? Sí, yo pienso que esa conformidad que tiene la gente con esa inteligencia que les parece que eso es lo que, con eso nacieron y con eso es que van a seguir viviendo toda su vida, precisamente se debe a que no tienen conocimiento acerca de la manera o acerca de las posibilidades que existen hoy en día de tomar a esa persona y trabajar con ella apenas nace y hacerla desarrollar tanto como se quiera. En este sentido, se considera hoy que la inteligencia tiene dos componentes, un componente hereditario y un componente experiencial. El componente hereditario es constante, ese es el que tiene la persona cuando nace y por supuesto en el momento de nacer tiene muchísimo más peso el componente hereditario que el componente experiencial. Pero ¿qué pasa a medida que el tiempo transcurre? Dependiendo de las experiencias que la persona va teniendo en su vida, ese componente experiencial se va haciendo tan grande como uno quiera y precisamente a la larga tiene mucho más influencia el componente experiencial que el componente hereditario, porque ese siempre va a permanecer fijo y el otro se va a incrementar tanto como uno quiera. ¿Y es posible incrementarlo tanto como uno quiera? Yo digo que tenemos sobre los hombros de la computadora más poderosa que existe. El problema es que no la programamos. Hay varios elementos que intervienen en ese desarrollo intelectual que son importantes de tomar en cuenta.
Por ejemplo, el ambiente en el cual la persona vive. Como estamos hablando de inteligencia experiencial, entonces el ambiente determina, muchas veces marca a la persona y le determina por qué camino va a seguir. La mente le va a regir la manera como va a ser, la manera como va a percibir el mundo, la manera como va a ser capaz de entender los problemas del medio ambiente y de su vida de trabajo académica. ¿Qué ocurre con las personas? Las personas empezamos a tener contacto con los adultos y los adultos empiezan a generarnos patrones desde que estamos niños que van muchas veces hasta limitando esa capacidad que el niño podría desarrollar y que si nosotros tuviésemos un poco más de formación, los padres, en la manera como pudiésemos o como podríamos educar a nuestros hijos, posiblemente podríamos ampliarle el horizonte en vez de cerrárselo. A veces los hacemos muy lógicos antes de tiempo porque tendemos a pensar en forma lineal y hay muchas maneras de pensar, forma lateral, hay muchas lógicas para pensar. Y nosotros sabemos que la mente puede y tiene la capacidad ilimitada de desarrollar todas esas lógicas. Y sin embargo, la gente tiende a encajonarse por una sola lógica, que es la lógica del pensamiento lineal, que más tarde hasta se convierte en visión de túnel. O sea que realmente todo eso se lo vamos transmitiendo al niño y le vamos limitando sus posibilidades. Sin embargo, hoy en día cada día se sabe más acerca de esto y la gente se va enterando más, entonces ya la gente piensa, este es un recurso que tengo y es un recurso que es desarrollable. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos hablara más de ese tema, o sea, Sí. cómo puede uno desarrollar sus habilidades de pensamiento. Bueno. Usted decía una cosa que es muy interesante, los padres muchas veces tienen esa tendencia a decirle a los hijos, esto es así porque yo lo digo. Exacto. Y como usted dice, a lo mejor se le están cerrando caminos de pensamiento, se le están cerrando posibilidades de expresar opiniones distintas y de desarrollar su talento. Exactamente. Ya regresamos. Tenemos tantas cosas de que hablar, usted ha planteado temas tan interesantes. ¿Por qué no nos cuenta un poco lo que fue su experiencia en el Ministerio de Inteligencia? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes ahí que luego ha tenido tanta importancia fuera de Venezuela? En el Ministerio de la Inteligencia, en el año 78, el ministro Machado pensó que era muy interesante buscar apoyo en el exterior para lograr un aval, vamos a decir así, de todo lo que nosotros fuésemos a hacer dentro de la institución. Por supuesto, en este caso el Ministerio de Educación, porque él puso sus oficinas precisamente, tenía una oficina en el Ministerio de Educación, además de la oficina en Miraflores, simplemente para darnos un seguimiento más cercano. En este momento solicitó él el apoyo de la Universidad de Harvard y por supuesto se dedicó también a conseguir fondos para financiar toda esta empresa que se iba a iniciar. Harvard en un principio pues estaba dudosa porque decía el desarrollo de la inteligencia, una palabra casi prohibida en ese momento, ¿verdad? Pero 2 meses después nos llamaron y dijeron, sí, nos vamos a ir con ustedes, nos vamos a embarcar con ustedes. Así mismo, esa fue la palabra que utilizaron, porque no teníamos nada que perder. Si la inteligencia se pudiera desarrollar y nosotros hacemos el esfuerzo de demostrarlo, pues hemos ganado. Si se pudiera desarrollar y lo dejamos de hacer, estaríamos perdiendo. O sea que no tenemos oportunidad de perder por ningún lado. Y por supuesto, ellos invitaron a una compañía muy poderosa, la Wolver Eckert & Newman, de asesora, y contrataron 14 científicos de la BBN, fueron 14 científicos de Harvard y el equipo que trabajaba conmigo en el Ministerio de Educación. Este grupo inició un programa que se llamó Proyecto Inteligencia, el cual hoy en día está ampliamente usado en España y en otros países del mundo. Por supuesto, ese fue nuestro programa central dentro de todo esto y por otro lado hablamos con De Bono y De Bono nos sugirió el proyecto Aprender a Pensar. Este proyecto fue una adaptación que hicimos en Venezuela de lo que él utilizaba con adultos para llevarlo al sistema educativo formal. Estos fueron los 2 grandes proyectos. Con el proyecto Aprende a Pensar llegamos a 100.000 maestros y a 1.200.000 niños. Toda una generación de niños de 4., 5. y 6. grado del país, desde el año 78 hasta el 85, recibieron clases de pensamiento y esos estudiantes hoy están en las universidades. Inclusive hay universidades donde se han encontrado estos jóvenes y se les nota que son diferentes. Y ellos les han preguntado... Yo lo veo en mi casa. Sí, sí. imagínense. Les preguntan los profesores, ¿y por qué tú eres así? Y me dice, porque a mí hay algo que me dejó marcado para toda la vida, que fueron los programas para el desarrollo de la inteligencia. Ahora fíjese, cuando uno ve
el esfuerzo grandioso que se hizo en el país, el costo que eso tuvo, los resultados extraordinarios que se obtuvieron, uno no entiende, o sea, ¿por qué no continuaron? O sea, ¿por qué está usted hoy en día en México y no en Venezuela? Pues así son las cosas y más bien las políticas, vamos a decir, van cambiando de un gobierno a otro. Este programa tuvo un gran auge. Nosotros trabajamos muchísimo para llegar a ese 1.200.000 niños antes de que terminara el periodo, con la intención de que el programa hubiese calado lo suficiente como para lograr que él tuviese continuidad. Pero sin embargo, en el año 83 inmediatamente se le quitó el apoyo al programa por razones pues de prioridades naturales en los gobiernos, y por supuesto quedamos sin un respaldo suficiente, sin el respaldo suficiente como para continuar dándole el mismo tipo de atención al Y programa. por qué está usted hoy en día en México? Bueno, en el año 82, cuando Harvard terminó de demostrar que sí era posible mejorar las habilidades y desarrollar la inteligencia de los seres humanos, en el programa de Harvard ellos decidieron hacer una publicación en una revista muy conocida de los Estados Unidos con estos resultados. Y además de eso decidieron hacer un congreso internacional para el desarrollo del pensamiento, que aún se realiza porque fue el primero y sigue siendo auspiciado por Harvard y cada 2 años ocurre. Pero en el 82 fue el primer congreso internacional al cual asistieron 5.000 personas. Allí había gente del Tecnológico de Monterrey y yo fui invitada especial de la Universidad de Harvard para presentar parte de los resultados de Venezuela, igual que el doctor Machado también fue la persona que abrió ese congreso. Luego, a partir de ese momento, el Tecnológico de Monterrey se interesó y llamó a Venezuela y me invitó para que fuese a dictarles una conferencia sobre lo que hacíamos aquí en Venezuela. Fui y ellos mandaron entonces observadores, profesores de allá, para que vinieran a ver lo que estaba pasando aquí. Y llegaron súper entusiasmados, y como consecuencia de esto, el doctor Rangel, que fue quien me invitó, era vicerrector en aquella oportunidad, me propuso que le instalaran un programita allá para unos 7 campus del sistema. Le instalé el programa yendo en espacios casi prohibidos para mí porque yo tenía muchísimo trabajo acá, y ya teníamos marchando ese programa con asesoría de Venezuela cuando vino el cambio de gobierno. Entonces fue cuando él me dijo, aquí tiene su casa es esta y usted la tiene abierta para el momento en que quiera. ¿Y qué están haciendo allá hoy en día ustedes? En este momento estamos realizando muchísimos programas que están relacionados con el desarrollo de habilidades del pensamiento. Tenemos 5 cursos de desarrollo de habilidades del pensamiento. Allá la preparatoria, que es el preuniversitario de acá, está integrado a la universidad. O sea que el estudiante entonces, cuando empieza el equivalente del 4º año de bachillerato aquí, que sería ya el 4º semestre, empiezan a recibir clases de pensamiento como una materia más a 3 horas por semana. Esos son cientos de profesores, miles de profesores que trabajan en el tecnológico dando habilidades del pensamiento. Por otra parte, tenemos un programa muy grande que es la transferencia de los procesos del pensamiento al aprendizaje de las demás materias de los planes de estudio. Entonces damos cursos de pensamiento para todos los profesores del sistema, para hacer que estos profesores sean profesores más activos, más críticos, y hagan que los estudiantes piensen y razonen mejor cuando están aprendiendo y cuando están estudiando sus otras materias. Es decir, incorporar el pensamiento como un componente de la crítica normal que debe tener una persona que se forma a nivel ¿Y universitario. qué importancia tiene el Tecnológico de Monterrey? ¿A cuánta gente llega? El Tecnológico tiene más o menos unos 40.000 alumnos en el sistema, y por supuesto es una institución privada que está mantenida por las altas esferas de la industria en el país. Es la institución de más prestigio a nivel de México y por supuesto es ejemplo para todas las demás instituciones de educación superior. Tiene altos estándares de calidad y por supuesto también los niveles de exigencia son muy altos. ¿Cuál es el programa ese que ellos tienen usando satélite? El programa vía satélite es un programa que tiene conectados al sistema 3 canales del satélite, y por supuesto a través de esto se transmite a nivel nacional e internacional, se transmiten programas de diferentes tipos de programas informales, programas de informativos, programas educativos, cursos de maestría y también cursos de licenciatura. ¿A cuántos campus universitarios? A 27 campus del sistema, y por supuesto a todos los campus que quieran asociarse a este programa nacional e internacionalmente, que se inscriben en el programa, reciben entonces el apoyo del tecnológico e inclusive pueden hacer maestrías y hasta doctorados desde fuera siguiendo estas programaciones. Trabajamos allí durante las 24 horas del día transmitiendo constantemente, es televisión interactiva vía satélite. ¿Qué cree usted que ha hecho que Harvard, que Yale,
que Israel, que Sudáfrica, que México, que Italia, perdón, que España, que China, se interesen en los programas que se iniciaron y se desarrollaron en Venezuela y Venezuela los rechace? En Venezuela, cuando terminó el periodo, se habían hecho dos grandes evaluaciones de estos programas. La que hizo Harvard y que dio resultados positivos y que se publicó a nivel internacional en estas revistas internacionales, y el programa, la evaluación que hizo la UNESCO, que fue una evaluación que no se dio, a la cual no se le dio publicidad aquí en Venezuela, pero que en otros países sí fue muy conocida. España, por ejemplo, conoció esta evaluación porque una persona muy notable de España, que era decana de la Universidad Complutense de Madrid, fue una de las personas que vino acá y regresó tan impresionada que ella inmediatamente instaló esto como materia en la Universidad Complutense de Madrid y empezó de una vez a trabajar con los maestros, y en este momento precisamente a ella se debe la extensión que ha habido en España. Asimismo, en otros países también se conoció de la innovación, porque también el doctor Machado hizo mucho esfuerzo por hacer del conocimiento de la gente lo que se estaba haciendo acá. Y esta gente siguió adelante con esto. Por supuesto que el hecho de estar Harvard involucrado y también la Universidad de Yale hizo que la gente tuviese mucha credibilidad, es decir, creyera con mucha fe en todas aquellas cosas, y también con mucho rigor desde el punto de vista científico por la manera y la naturaleza pues de las instituciones involucradas. Esto llevó pues a crear un ambiente propicio en diferentes partes del mundo, que es lo que ha hecho que la gente continúe trabajando en esta línea. Por otra parte, los resultados se ven a corto plazo, y al ver resultados a corto plazo la gente dice, bueno, ¿y qué pasará entonces a largo plazo? A los 3 meses ya usted puede ver cambios en los niños. Entonces, si estos cambios se observan a los 3 meses, ¿qué puede pasar si una persona sigue con un sistema de desarrollo que vaya paralelo a la formación en sus materias? Es algo que es indescriptible. Nosotros lo vivimos allá en el tecnológico. Los rectores dicen, nosotros tenemos hijos de antes del DHP y de después del DHP, porque son completamente diferentes. DHP es desarrollo de las habilidades del pensamiento. Sí, esas son las siglas que utilizan los alumnos allá para denominar la materia. Por supuesto, en este movimiento a nivel internacional, pues se ha transformado en políticas. Por ejemplo, en Estados Unidos es política de la mayoría de los estados el desarrollo del pensamiento como ya materia obligatoria, y hay estados que le están exigiendo a sus profesores un mínimo de 40 horas de capacitación en habilidades del pensamiento para poder seguir siendo maestros. Esa es una resolución que ya están tomando algunos estados. Sí. Inclusive hay universidades, por ejemplo la Universidad de California, en el estado de California, todas las universidades tienen como materia obligatoria el pensamiento. O sea que ya se está viendo un movimiento que va cada vez con más fuerza hacia la institucionalización de estos programas. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera regresar sobre un tema que usted mencionó y que me pareció muy interesante. Usted nos decía que la inteligencia tenía dos componentes, un componente hereditario que era fijo y que no cambiaba a lo largo de toda la vida del ser humano, y un componente experiencial que sí cambiaba y que uno podía enriquecerlo o empobrecerlo. Quisiera que nos dijera, yo creo que todos tenemos hijos, queremos para ellos lo mejor, queremos ayudarlos a que desarrollen sus habilidades. Quisiera que nos contara un poco más sobre ese tema. Muy bien. Ya regresamos. Hace un momento comentábamos que es posible desarrollar la inteligencia, las habilidades de pensamiento, la capacidad para resolver problemas de la gente a lo largo de la vida. ¿Por qué no nos habla un poco de eso? Realmente el ser humano, desde que nace, entra en contacto con el ambiente, y el ambiente le determina, como decíamos anteriormente, muchísimas de las características de este ser humano. El ambiente es el ambiente del hogar, el ambiente de la escuela, el ambiente de los amigos, el ambiente social. Por supuesto que a través de este ambiente la persona puede adquirir habilidades y conocimientos que son adquiridos en forma incidental, porque la vida los va acostumbrando y van adquiriendo ciertos hábitos. Muchas veces estos hábitos no son los mejores, porque pueden llegar a ser inclusive hábitos que van en contra de lo que debería ser un pensador amplio, un pensador con un perfil diferente, un perfil que más adelante le voy a mencionar. Por supuesto, se ha comprobado que el camino adecuado para desarrollar las habilidades de pensamiento es el camino de un proceso planificado y controlado que lleve a la persona sistemáticamente a abarcar
toda esa gama de posibilidades que tiene el ser humano en ese cerebro, que es lo más poderoso que tenemos como para diversificarlo, ¿verdad? O sea que tiene que haber un entrenamiento. Tiene que haber un entrenamiento. Hoy en día distinguen dos tipos de pensador, el pensador natural y el pensador que podríamos llamar efectivo. Un pensador natural es un pensador intuitivo, un pensador impulsivo, un pensador que no tiene un sistema para pensar, sino que hoy en día piensa de una manera, pero mañana resuelve el mismo problema de otra manera, no acumula experiencias, no puede generalizar sus experiencias, ni tampoco puede optimizar su pensamiento. Por supuesto que este es el pensador que se desarrolla por el contacto con la vida cotidiana. Nosotros realmente no tenemos un sistema de entrenamiento de la gente para que piense, no le proporcionamos las experiencias adecuadas para que ese desarrollo del pensamiento deje de ser natural y sea un entrenamiento sistemático que lo lleve a ser ese pensador efectivo del cual le hablaba. Esto se debe precisamente a que no se ha tomado en ningún momento el pensar como algo que debe ser entrenado. Y yo digo una cosa, por ejemplo, nadar es una habilidad. Y una persona, yo puedo aprender a nadar de dos maneras. Si yo lo lanzo a la piscina y lo dejo que mueva los brazos y mueva las piernas, de alguna manera va a flotar, va a descubrir que flota y va a nadar. Pero esa persona nunca va a poder competir con un campeón de natación. Por supuesto que si nosotros tomamos esa misma persona y la entrenamos para que nade y la ponemos en contacto con alguien que la enseñe, pues definitivamente ese va a poder llegar a ser campeón de natación y va a tener va a poder cambiar de estilo, va a poder interpretar y modificarse y optimizar su proceso de natación. Pensar es una habilidad y nadar es una habilidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo con pensar? Pues simplemente no hemos atendido este desarrollo. Ahora, ¿de qué manera lo podemos hacer? Se necesita práctica, se necesita la definición adecuada de todos estos procesos de pensamiento, que por supuesto todo proceso se transforma en un procedimiento, todo procedimiento se practica y a través de la práctica se transforma en hábito. Ahora, ¿dónde está el poder de la mente? Está en la adquisición de los hábitos para pensar, pero hábitos sistemáticos, hábitos que hoy se llaman hábitos automatizados, que tienen la propiedad de incorporar el sistema de retroalimentación en la persona, que es lo que Peter Senge en el Instituto Tecnológico de Massachusetts llama el pensamiento circular. Él dice que el pensamiento circular no es natural en el ser humano y que hay que desarrollarlo. Eso significa que todo ser humano puede tener un circuito de retroalimentación que haga que pueda él optimizar su manera de pensar, optimizar sus procesos, registrar su mente para saber cómo está pensando y saber de qué manera puede hacer para seguir desarrollándose a través de un proceso que dura toda la vida. ¿Y eso no le parece como muy complicado a la gente? Pues es muy sencillo. Pensar es lo más sencillo que usted se puede imaginar. Lo que pasa es que la gente es quien enreda el pensamiento cuando empieza confundiendo los procesos desde los procesos más elementales. Por ejemplo, yo he encontrado que existen 9 procesos básicos que son los primeros que todo ser humano debe desarrollar a través de este entrenamiento sistemático. Esos 9 procesos van desde la observación hasta la evaluación. El primer proceso es la observación y la gente confunde la observación con la experiencia previa y con la inferencia. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un dibujo de un teléfono que es un teléfono medio anticuado, raro, y se lo pongo a la gente, y eso se lo he puesto a postdoctores, a profesionales, a estudiantes, y vea lo que pasa. Les pongo la transparencia y les digo, observen, el propósito es explorar ese objeto, obsérvenlo. Y la gente empieza. Le faltan botones, no tiene números, es un teléfono digital. Es un teléfono de juguete. Entonces empezamos a ver cuáles son las observaciones que la persona ha dado. Yo les digo, observar es identificar características. La característica es inherente al objeto y nosotros no podemos observar lo que las cosas no tienen. Pero la gente empieza diciendo que no tiene número. Esa es una confusión de la observación con la comparación. Empieza diciendo que es un teléfono de juguete, esa es una inferencia. Empieza diciendo que es un teléfono digital. Como no le ve el cable, dice, tiene que tener cable, porque los teléfonos que yo conozco tienen cable. Entonces, por esa razón, infiere que es digital e infiere que es inalámbrico. Esto lleva como consecuencia a el individuo a tener una confusión en sus procesos mentales y si la observación, que es el proceso a través del cual entramos en contacto con el mundo que nos rodea, tiene ese grado de confusión, donde la gente no sabe cuándo está observando, cuándo está inventando o cuándo está utilizando la experiencia previa o cuándo está criticando en vez de observar. Entonces imagínense cómo siguen los demás procesos de comparación, de análisis, de síntesis y todos esos procesos fundamentales para que el estudiante pueda desenvolverse adecuadamente. Por eso le digo que todos estos vicios que vamos acumulando por haber sido pensadores naturales, igual que como si fuéramos nadadores naturales, pues los vamos arrastrando. Ahora, mucho de eso no tiene que ver también con la forma como uno lo educan e incluso con la edad que uno tiene, porque cuando uno está chiquito,
siempre le dicen, usted hace eso así porque yo se lo mando. Esto se hace de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque así se ha hecho siempre. Sí. Mire, hay un autor que se llama Colbert, que trabajó en la Universidad de Harvard y dejó mucho sobre el desarrollo de valores morales sociales. Yo no desligo el pensamiento, nosotros no desligamos el pensamiento del desarrollo moral social, del desarrollo de actitudes y de la motivación como tal. Vamos a hablar un poquito de los valores y ver de qué manera existe un paralelo entre el desarrollo intelectual del ser humano y el desarrollo de valores. Colbert dice que el ser humano pasa por tres etapas. La etapa preconvencional, que es la etapa del egocentrismo, de la arrogancia, del poder, donde la persona habla en términos de fuerza y quiere convencer a los hijos en términos de fuerza. Esa etapa la viven los niños y debería la persona superarla a medida que va progresando en su desarrollo, vamos a decir, intelectual. Pero resulta que muchas veces hay adultos o vemos adultos que todavía estamos en la etapa preconvencional. Luego viene la etapa convencional, que es la etapa de los grupos, donde el ser humano actúa en términos de reglas y las reglas que rigen son las reglas de los grupos. Entonces la persona antepone sus intereses personales ya egocéntricos los intereses del grupo. Y finalmente viene la etapa ideal del desarrollo humano, que sería la etapa postconvencional, que es el hombre universal, el hombre que ya ve el bien de la humanidad, que considera la vida como un derecho del ser humano, para el cual no existe arrogancia, no existe envidia, nadie espera recompensa de nada. Por supuesto que se ha encontrado, y eso está comprobado en investigaciones que se han hecho, que el desarrollo moral social en la tercera etapa no se logra hasta que la persona no logra un desarrollo intelectual también de tercera etapa, podríamos decir, que es la etapa de pensamiento formal. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el hogar cuando nosotros estamos tratando a nuestros niños? El niño, por naturaleza, está en su etapa preconvencional, porque por ahí tiene que empezar, todo el mundo tiene que pasar por ella. Y venimos los padres y los niños nos dicen, papá esto, mamá esto. No, eso no se hace, porque aquí mando yo. O porque usted no puede, porque usted no piensa, porque usted no sabe, entonces subestimamos la capacidad del niño para pensar y queremos imponerle nuestros patrones a la fuerza. Eso hace que ese niño, ese es el modelaje que va teniendo. Y entonces ese modelaje se va transmitiendo y en vez de nosotros estimularlos para que den el salto a la etapa convencional y luego a la postconvencional, lo que hacemos es detenerle ese desarrollo. Por supuesto, hoy en día los padres están muy interesados en saber acerca de esto, porque ellos saben que si ellos pueden y tienen en sus manos la posibilidad de estimular a sus hijos de una manera más adecuada, podrían cambiar esos esquemas por otros. En México tenemos colegios donde trabajamos con esta metodología. Entonces un padre se para hace cosa como de 3 semanas y me cuenta, si yo quiero contarle algo, doctora, aquí en esta sala, sobre lo que me está pasando con mi hijo, que tiene 10 años y que está tomando la metodología. Llegó y me dice, papá, yo quiero ir a un camping. Me dice, no puedes ir. Pero papá, no seas tan impulsivo, vamos a pensar, ¿no? Entonces me ha sentado y me he empezado a considerar cuáles son los aspectos positivos y negativos de ir al camping o de no ir, cuáles son las consecuencias que tendría el hecho de que fuera y cuáles serían las consecuencias de dejar de ir, cuáles serían sus objetivos si él lograra ir a ese camping. Luego entonces habla de qué factores están involucrados en la posibilidad de ir o de no ir. Y finalmente dice, bueno, vamos a analizar las alternativas que tenemos. Una alternativa es que tú me digas que no, en cuyo caso respeto tu punto de vista, lo sentiría mucho, dejaría de ir, pero por supuesto, después de haber hecho este análisis, que tú me digas que no, pues significa que alguna razón tú deberás tener para decirme que no, y yo la respeto. Pero supongamos que la otra alternativa, que es posible también, es que tú me digas que sí, en cuyo caso yo disfrutaría, podría lograr todas mis metas y por supuesto podría aprovechar esta gran oportunidad de socializar con mis compañeros y de todas las cosas que hemos hablado. Entonces me dice papá, definitivamente enseguida le dije que fuera. O sea, el niño estaba ya guiando de una manera muy humilde y muy natural al padre hacia una actitud diferente que ya no era la fuerza. Me dice, nunca más volveré yo a aplicar la fuerza con mi hijo y a querer que él haga lo que yo digo sin pensar, porque yo sé que ya mi hijo es capaz de razonar, es capaz de plantearme una serie de ideas y de sostener esas ideas e inclusive de convencerme a mí de la posibilidad y de las ventajas que tenía el hecho de haber ido al camping. Ahora, un país en el que sus ciudadanos piensan de esa manera, tiene resueltos más de la mitad de sus problemas, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es una cuestión progresiva. El niño empieza a recibir esto a los 10 años, de esa manera, porque el niño antes de los 10 años no debe recibir pensamiento como materia, porque él está en su etapa de desarrollo concreto. Entonces, allí el maestro es el que tiene que ser entrenado para que ese desarrollo concreto sea adecuado
respetando todas esas etapas del niño, pero a la vez estimulándole sus procesos cognitivos para que él, cuando llegue a los 10 años, ya esté listo para empezar a recibir el pensamiento como una materia, para que entonces él, a la vez que recibe pensamiento en sus horas de clase, también reciba sus demás materias con aplicación de ese pensamiento al aprendizaje de las otras materias. Vamos a cumplir unos compromisos. Regreso, quisiera que nos hablara un poco de las ventajas que representa para la gente el desarrollar sus habilidades de pensamiento. Muy bien. Porque esto implica un esfuerzo. Entonces, Sí, ¿qué gana la gente a cambio del esfuerzo que haga? Ya regresamos. Hace un momento le dejaba una pregunta, o sea, que toda esta actividad del desarrollo de las habilidades de pensamiento implica un esfuerzo de parte de la gente. ¿Qué gana la gente con ese esfuerzo? La ganancia es una ganancia progresiva que va, el desarrollo de los procesos del pensamiento es como el desarrollo de un lenguaje. Ese lenguaje es el lenguaje, yo lo llamo un metalenguaje, porque es el lenguaje de todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, la física tiene su lenguaje y es la matemática, por ejemplo. El arte tiene su lenguaje y es la manera como nos expresamos. El pensamiento tiene su lenguaje, que son los procesos. Ahora, hasta el momento no ha habido un énfasis en los procesos como materia de enseñanza, porque la gente siempre pensaba en la mente como un sistema almacenador de información y no como un sistema procesador. Por supuesto que una mente que es un sistema almacenador de información es una mente reproductiva, es una mente pobre, y una mente que es procesadora de información es una mente productiva o generativa, o sea que es una mente capaz de tener éxito, capaz de aplicar esos procesos, resolver problemas, y cada vez que la persona tiene éxito aumenta su autoconcepto. Al aumentar su autoconcepto le aumenta la motivación, y esa motivación le crea actitudes positivas hacia el pensamiento, hacia sus posibilidades, hacia su creencia en la potencialidad que tiene y en la capacidad que tiene de desarrollar esa potencialidad. Ese es un primer elemento motivador. Hay otra cosa que la gente gana al cabo del tiempo. Se ha encontrado que hay ciertas habilidades que tienen algunos seres humanos que son las que determinan cuándo la persona es una persona de éxito y cuándo no lo es. Esto ya se traduce en los adultos, ¿verdad? Porque son estudios que se han hecho del comportamiento de la gente. Se ha estudiado, por ejemplo, el comportamiento de las personas, de los gerentes, de las personas que han llegado a posiciones muy altas, y ver qué es lo que los diferencia de las personas que no tienen esto. Entonces se ha encontrado, por ejemplo, que hay procesos especiales de la mente humana, como se llaman procesos directivos para el manejo de la información, que comprenden la planificación, la supervisión, la evaluación y el mejoramiento continuo. Entonces, esto se puede desarrollar en cualquier ser humano. Lo que pasa es que no lo hemos desarrollado porque nadie nos ha estimulado. Entonces, cuando la persona desarrolla estos 4 procesos, que son procesos para el control y el mejoramiento continuo, encuentra las herramientas necesarias como para poder hacer de su mente un sistema que cada día funciona mejor. A medida que funciona mejor, la persona va ganando y va ganando cada día más confianza en sí misma y se va sintiendo más dueña de su propia mente para resolver problemas, para tomar decisiones. Hay otro elemento que está en un nivel todavía más avanzado. Se ha encontrado que el ser humano se mueve entre la novedad y los sistemas de pensamiento automatizados. Cuando a mí me enseñan algo, por primera vez me lo dan, para mí eso es una situación novedosa y yo tengo que familiarizarme con ella. Se ha encontrado que para las habilidades de pensamiento lo importante es la práctica. Si la persona practica y practica, entonces llega al nivel de automatización. Cuando la persona automatiza, entonces todo el procesamiento de información deja de ser consciente y pasa al inconsciente. Y el inconsciente es la memoria más poderosa que tenemos. Es una memoria que trabaja instantáneamente, que funciona en paralelo y que además de eso no consume energía mental. Entonces, supóngase que una persona ya ha desarrollado todas sus habilidades y luego llega a ese estado en el cual es capaz de automatizar. Cuando es capaz de automatizar, es capaz de tener un almacén en su inconsciente, de limpiar ese inconsciente de todas aquellas cosas que están ahí almacenadas que uno ni siquiera sabe que las tiene, y de ir llenando ese inconsciente de información útil que puede activarla, traer la conciencia, utilizarla en su memoria de trabajo y regresarla al inconsciente, y ahí la tiene almacenada. Usted trabaja mucho con computadores. Sí, bueno, es que la mente es que usa sí, mucho. es que estamos utilizando mucho el lenguaje, porque hoy existe una interacción muy grande entre las teorías cognitivas de la inteligencia artificial
y las teorías cognitivas de la psicología y se están retroalimentando mutuamente. Entonces trabajamos mucho con esto en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, fíjese usted lo que pasa con estas mentes. Esta mente ya es una mente, supóngase que tiene 20 procesos, para poner un ejemplo, automatizados. Tiene 20 herramientas poderosas para resolver problemas y tiene toda la energía mental disponible para resolver el problema. Imagínese el poder que tiene esa persona en comparación con una persona que no tiene entrenamiento. Eso significa que ese es el motivador más grande para que una persona tenga o que le sirve de recompensa a esa persona finalmente, y que le va a llevar a creer en sí mismo y a pensar, bueno, ¿qué me deja todo esto? Me deja todo un mundo abierto por delante para resolver problemas, para tomar decisiones, para desenvolverme en mi vida y para todo lo que se me presente, porque precisamente una de las cosas más importantes que se ha encontrado en este momento es que una de las diferencias fundamentales entre los expertos y los inexpertos es que el experto sabe automatizar en el menor tiempo posible. E inclusive hoy se define un experto como una persona capaz de hacer familiar lo novedoso en el menor tiempo posible. O sea que es algo impresionante lo que una persona puede ganar en poder mental cuando se entrena en habilidades del pensamiento. En los últimos años se ha venido presentando en el mundo entero un problema muy grave de desempleo. Y hoy en día hay mucha gente que piensa que a lo largo de su vida una persona tendrá que aprender 2 o 3 profesiones distintas para encontrar en qué emplearse. ¿Usted cree que es factible que eso ocurra y cómo pueden ayudar estos procesos en ese sentido? Sí. Estos procesos trabajan con 3 tipos de inteligencia. Lo que se llama la inteligencia intelectual, la inteligencia experiencial, que es esa de la cual le acabo de hablar, y la inteligencia práctica, que es el manejo del medio ambiente. Ante el manejo del medio ambiente, el ser humano tiene 3 posibilidades: o se adapta al ambiente, o se da del ambiente, o pone el ambiente a su servicio. Pero estas 3 posibilidades no deben ser polarizadas, sino que el ser humano debe ser capaz de utilizar su intelecto y su experiencia para cambiar o adaptarse o irse del ambiente según las circunstancias. Entonces eso es lo que se llama, y ahí vuelvo a unir lo que dije al principio, un pensador efectivo. Es capaz de utilizar su experiencia y su intelecto para manejar el ambiente. Yo diría que no necesitaría tener tantas profesiones, necesitaría tener una formación, vamos a llamarla técnica o universitaria, o a lo que corresponda, y debería tener suficiente desarrollo intelectual como para poder tomar cualquier problema, teniendo ya la capacidad y la formación, supongamos universitaria o lo que sea, en el campo que sea, poderse adaptar o poderse someter a un nuevo ambiente y ser capaz de analizar ese ambiente y de resolverlo sin necesidad de hacer otra carrera, nada más que formándose por sí mismo, autoaprendiendo a través de esas capacidades que ya ha desarrollado. Ahora, para que desarrolle esas capacidades, alguien tiene que enseñarle todas esas técnicas y entrenarlo en esos hábitos. Lo que ocurre es lo siguiente: estas metodologías finalmente llevan a la persona al autoaprendizaje, al autodesarrollo y al autogobierno mental. Hoy en día hay teorías sobre autogobierno mental. Se dice que el cerebro tiene un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo. Eso lo dice Robert Sternberg. Y entonces él crea una teoría de autogobierno mental y de estilo cognitivo que dice que el ser humano tiene que llegar a su independencia intelectual a través del desarrollo de su mente. Entonces, ¿esto qué significa desde el punto de vista de lo que estamos hablando? Pues que una persona no debería necesitar, después que recibe una formación universitaria en un área del conocimiento, no debería necesitar de alguien que lo enseñara. Debería haber aprendido a aprender a través de todo este proceso para ser capaz de incursionar en una nueva área y explorarla. El conocimiento va aumentando de una manera vertiginosa. Los procesos son los componentes invariantes de la mente humana. El proceso es siempre proceso y es lo que le permite a uno llegar al conocimiento por cualquier camino que sea. Ahora, ¿cómo se le enseña a un niño a aprender? A través de los procesos. Los procesos son los componentes dinámicos de la mente humana. El conocimiento sin los procesos es estático. Si la persona tiene procesos, y ya le digo, existen 9 procesos básicos, existen 4 grandes procesos de razonamiento: inductivo, deductivo, analógico e hipotético. Existen 4 procesos superiores de pensamiento, que son los procesos directivos, ejecutivos y de adquisición de conocimiento, y el proceso de discernimiento, que es el que nos lleva a la creatividad, y existe la inteligencia práctica. Eso es todo lo que existe, y eso se descompone en sus procesos. Si uno coge a un niño y lo entrena desde pequeño, progresivamente en esos procesos, y lo va llevando, cuando llegue a ser ya adolescente, ya tiene que tener todo eso listo. Ahora, si sabemos todo eso, si desarrollamos todo eso aquí en Venezuela, fuimos pioneros en muchos de esos campos, ¿por qué eso no se está enseñando aquí? Pues eso es lo que realmente a uno le da tristeza y le da angustia y le da todo, pero también nos da
ganas de seguir adelante y ganas de conseguir quién nos puede ayudar. Yo estoy dispuesta y estamos dispuestos todas las personas que hemos venido involucrados y muchísima gente valiosa aquí, gente que trabajó con nosotros con el Ministerio de la Inteligencia. Está Beatriz Manrique, está Beatriz de Capdeviel, que está trabajando en un programa tan interesante en África, como ya ustedes lo vieron. Hay gente, por ejemplo, que trabajó, el doctor Castañeda, que trabajó en Ciudad Guayana, cuando estuvimos en los proyectos. Hay muchísimas personas que en este momento pues se me escapan y que no las podía mencionar, que podrían todos poner todas sus fuerzas conjuntamente con las mismas que yo también podría poner a la disposición de este país para ver qué podemos hacer. Los adelantos existen, los conocimientos existen. Hoy habla, por ejemplo, Gardner, que es un filósofo y psicólogo de la Universidad de Harvard, de la nueva ciencia del conocimiento. Él dice que se le llaman las ciencias cognitivas, que esta es una nueva ciencia que se alimenta de la neurofisiología, de la psicolingüística, de la computación, de la inteligencia artificial, de la psicología cognitiva, de la cibernética y de la teoría de sistemas. Esa es la ciencia que nos está diciendo en este momento cómo aprende el cerebro humano, cómo podemos optimizar el desarrollo de ese cerebro, de qué manera podemos tomar el ser humano y transformarlo, hacerlo otro, y eso es lo precisamente podíamos estar haciendo en este momento en este país y en todos los países del mundo, y todo el mundo lo está intentando. ¿Y por qué nosotros, que fuimos los pioneros en esto, por qué no lo estamos aprovechando? Esto es una cosa que nos preocupa a todos, es una preocupación que usted me está presentando y para mí también es preocupación. Sin embargo, pues yo pienso que donde quiera que estemos trabajando para eso. Yo pienso que todos los libros, porque en México hemos desarrollado a través de este proyecto 16 libros para trabajar con los estudiantes desde el nivel de cuarto grado. Esos libros están ahí, son libros que dan el camino, que contienen todo este mapa mental del cual yo le acabo de hablar en este momento, que tiene toda la metodología ya validada, que está puesto a prueba y que se sabe que genera resultados y que genera estos esquemas en las personas. Si eso es así, ¿por qué no lo hacemos? Realmente estamos en la disposición, lo que necesitamos es fuerza que nos empuje, necesitamos disposición de políticas nacionales, porque esto tampoco se puede hacer como esfuerzos aislados. Esto necesita un respaldo nacional que diga que esto es importante y que hay que hacerlo, para que la gente realmente lo haga, para que la gente realmente se sienta, por una parte motivado y por otra parte apoyado. Y por otra parte también sienta que no es algo que va a estar hoy y que no va a estar mañana. También se necesitan programas a largo plazo. No podemos pensar en un desarrollo de la inteligencia que va a durar 5 años. Tenemos que pensar en más años. Tenemos que pensar en programas que tengan pertinencia y vigencia en el tiempo, porque esto no se logra. Yo tengo trabajando ya 13 años en el Tecnológico de Monterrey. Cada día los programas tienen mayor avance, cada día tienen mayor vigencia. Tenemos programas de maestría, damos esto en todas las maestrías, de administración, de ingeniería, de sistemas. Todo el mundo recibe una clase de habilidades del pensamiento para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimas cosas. Simple y llanamente lo que no tenemos en este momento es no hemos puesto pues todos estos esfuerzos de ustedes y de nosotros a marchar al unísono de una forma coherente para lograr todas estas cosas que quisiéramos tener. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Espero haberles dejado una inquietud esta noche. Quisiera que pensaran en estos temas que se han planteado, en la posibilidad de rescatar estos programas que fueron hechos por venezolanos y por extranjeros que vinieron a trabajar aquí, que fueron probados, que tuvieron éxito aquí y luego han tenido un éxito maravilloso fuera de Venezuela. Quisiera que ustedes pudieran sentirse tan orgullosos como me he sentido yo cuando he oído hablar de personas como la profesora Sánchez, como la profesora Capdeviel, como la doctora Beatriz Manrique, como el doctor Luis Alberto Machado, y que rescatáramos esa obra tan importante que se inició aquí hace menos de 20 años y que todavía podemos utilizar de una manera efectiva y no solamente mejorar la educación, la experiencia, la capacidad de nuestros hijos, sino de todo el país. Yo quisiera en una próxima oportunidad invitarla nuevamente para que nos hablara un poco de esas etapas que usted planteó del desarrollo del ser humano, porque uno siente que Venezuela está muy en esa etapa primitiva, en que lo que cuenta es la fuerza, la prepotencia, la voluntad unilateral. Exactamente. Y podemos llegar muy lejos si nosotros empezamos a trabajar sobre eso
y llegamos a pensar que la mente es desarrollable, que es posible desarrollarla y que tenemos todas las herramientas en este momento a la disposición. Lo que necesitamos es trabajar. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias a ustedes amigos. Hasta el próximo domingo. Por otra parte, pues yo veía que era un área de muchísimo porvenir porque había pensado siempre que los muchachos muchas veces no necesitaban más matemáticas ni más física, muchas veces lo que necesitaban era razonar adecuadamente para poder llegar a las soluciones adecuadas de sus problemas. Y esto lo había comprobado con muchos alumnos de los que tenía, inclusive me había bajado a nivel de secundaria y de preuniversitario a dar clases en algunos colegios para ver si esa hipótesis que tenía era realmente valedera. Y en ese momento estaba en ese cuestionamiento sobre la manera como estábamos enseñando la física y buscando otras alternativas. ¿Cuál es su formación académica? Primero estudié química industrial, luego estuve trabajando en investigación en esa área y finalmente empecé a pensar que para mis hijos y para todas las cosas era mejor que me dedicara a la educación y estudié entonces en el pedagógico física y matemáticas. Trabajé como profesora de física y matemáticas en el pedagógico por 27 años, pero en mis últimos años el pedagógico me involucró mucho en programas internacionales y me mandó a Estados Unidos por sugerencia de un profesor de la Universidad de Texas en Austin a hacer la maestría allá. Y de paso, pues yo me quedé, me hicieron un programa para doctorado, me prorrogaron la beca y terminé mi doctorado en educación. Y en ese momento estaba el doctor Gabriel Zambrano, de director de planeamiento, con el cual yo había tenido mucho intercambio intelectual en relación con el trabajo que realizaba y el que yo también venía realizando como profesora de matemáticas y física en el Instituto Pedagógico de Caracas. Y a partir de ese momento, el doctor Zambrano le sugirió al doctor Machado que por qué no me invitaban. Él decía, a ella le gustan los retos, ¿por qué usted no la invita a que ella participe y le coordine o le dirija estos programas? ¿Y cómo llega usted de ser profesora de física y matemáticas al campo de la inteligencia? ¿Qué trayectoria siguió? Había habido una inquietud a nivel internacional por el desarrollo de los procesos del pensamiento para la física y la matemática. Y desde el año 60 había tenido la suerte de que el Instituto Pedagógico me había estado involucrando en Estados Unidos y en Brasil y en otros países en ese gran movimiento que ocurrió después del Sputnik, donde los Estados Unidos pensaron que ellos no habían llegado a la Luna o no habían logrado poner un satélite porque no habían tenido un apoyo en el desarrollo científico de sus estudiantes de una manera adecuada. Y crearon una serie de proyectos y dieron un apoyo a la investigación como consecuencia. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Como ustedes recordarán, en varias oportunidades les he comentado lo orgulloso que me he sentido cuando viajando por el exterior he tenido referencias de los programas educativos de desarrollo de la inteligencia, de las habilidades del pensamiento que se están haciendo fuera de Venezuela por venezolanos que participaron activamente en lo que aquí se llamó el Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia. Una de las personas de las que más he oído hablar y a la que estoy conociendo esta noche es la profesora Margarita de Sánchez. Profesora, usted, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo llegó al Ministerio de la Inteligencia? Fue una coincidencia. No conocía yo al doctor Machado, pero en el año 78, cuando se creó el Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia, el doctor Machado hizo contacto inmediatamente, fue una medida muy inteligente de su parte, con el Ministerio de Educación, porque él quería que todos los programas ocurrieran, se llevaran a la práctica a través del Ministerio de Educación, hasta el momento en que yo entré en el Ministerio de la Inteligencia. Pero desde mi punto de vista,
en el año 78 marca un hito en el desarrollo y en la concepción de lo que es la inteligencia y de lo que y cómo se liga esto con el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Yo podría decir que esto se divide en antes de Luis Alberto Machado y después de Luis Alberto Machado. Es decir, el año 78 marca ese cambio y ese cambio lo dirige y lo determina precisamente la intuición, esa idea tan fuera de lugar en aquel momento y tan increíble en ese momento, pero que luego congeló y funcionó como algo interesantísimo para el desarrollo del ser ¿Y humano. cuál fue el reto que hace un rato usted comentaba que le gustaban los retos? ¿Cuál fue el reto que usted vio en el año 78 para irse a trabajar al Ministerio de la Inteligencia, que era una idea que en ese momento no tenía ninguna aceptación en Venezuela? Sí. Siempre me han gustado las cosas nuevas, me ha gustado la novedad y me ha gustado trabajar por las cosas diferentes. Y por lo tanto, pues en física había trabajado mucho generando proyectos para la enseñanza que prácticamente pues se salían un poco de lo común. Por otra parte, pues eso lo sabía Gabriel Zambrano. En consecuencia de esto, a mí me tocó participar por suerte en este movimiento. Estuve 10 años trabajando en eso hasta el 70. En el 70 inclusive fui invitada por la Universidad de Harvard para ayudarlos a ellos en la adaptación a Latinoamérica de un programa que ellos desarrollaron con ese objetivo que se llamó el Harvard Project Physics. Y después de eso, tuve contacto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con el doctor French, un físico que estaba haciendo un análisis de las dificultades que tenían los estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts porque se había notado un descenso en su desempeño académico en los últimos años. Y por ahí venía mi inquietud en resolución de problemas. Por supuesto, Siempre vinculada al Instituto Pedagógico. Siempre vinculada al Instituto Pedagógico y por supuesto a la enseñanza, porque en el Instituto Pedagógico recibimos formación en las áreas de la especialidad, física, matemáticas, pero a la vez un fuerte componente educativo en nuestra formación. Y por supuesto se había reforzado mucho más con todas estas actividades internacionales y ya estaba, como quien dice, en un estado de madurez como para empezar a pensar en la posibilidad de cómo hacer para educar a las personas, para mejorar su desempeño. Ese era el énfasis hasta